Entonces, el día de hoy vamos a ver crisis convulsivas, síndrome confusional agudo y lo que sería el delirium y trauma de tórax. Espero hayan estudiado para que no sea aburrido tanto para ustedes como para mí. Entonces, primero vamos a poner un caso clínico. Ese es un paciente de 24 años, es comerciante de las cosas importantes. Em, Él tuvo un traumatismo craneoencefálico hace 3 años, lo cual le generó pues convulsiones postraumáticas y lo tienen con tratamiento con valproato de magnesio cada 12 horas y nada más. A referir de los que lo vieron, inicia su padecimiento actual el día de hoy al estar en su domicilio y presentar dolor de cabeza intenso, tipo punzante, holocraniano de 10 de 10 en escala numérica del dolor. Y posterior a eso tiene una pérdida del estado de alerta que quienes estaban ahí a su alrededor refieren que el paciente presenta movimientos en las cuatro extremidades con tensión en la región facial, cialorrea y relajación de esfínteres. Tuvo una duración aproximadamente de 1 minuto, por lo que se activa el sistema de emergencias y es auxiliado por personal paramédico, quienes al arribar al domicilio pues lo encuentran en decúbito supino con los siguientes signos vitales: 132 sobre 68 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno en ese momento estaba en 85, por lo que es llevado a su unidad médica para que lo valore. Con eso que les estoy diciendo, ¿qué diagnósticos integrarían? Doctora, ¿verdad que no podemos ver el padecimiento total? Ahí está. Es que, bueno, yo solo veo la portada de crisis convulsiva, no sé si sea solo Ah, ya, gracias. A ver, ¿ya la ves? Sí, gracias. Ok. Bueno, cuando llega con ustedes, le toman los signos vitales y tiene una tensión arterial de 124 sobre 75, una cardíaca de 84 y una frecuencia respiratoria de 20, ya saturando al 87%. A la exploración física lo encuentran somnoliento, con respuesta a estímulos dolorosos, con una escala de coma de Glasgow de 12 puntos. Y a la exploración neurológica, pues no tiene alteraciones de los nervios craneales, las funciones mentales en ese momento no se pueden valorar por el estado de conciencia del paciente. Y Babinski y sucedáneos están negativos, los reflejos osteotendinosos están normales. A la exploración cefalocaudal, pues solamente tiene mordedura en la región lateral de la lengua. Y de ahí, pues todo está asignológico, a diferencia del abdomen, donde tiene puntos ureterales positivos. Em, 3 minutos después ya tiene recuperación del estado de conciencia y refiere solamente cefalea holocraniana de intensidad 8 de 10 en la escala numérica del dolor y dolor muscular. Ustedes deciden tomarle laboratorios donde tienen una gasometría pues sin alteraciones, una biometría hemática con leucocitos de 13,000, a expensas de neutrófilos totales de 10,4, hemoglobina de 15, hematocrito de 34,6 y plaquetas de 214. Por la exploración física que les menciona el paciente, pues le toman un examen general de orina donde se presenta un ego de características turbias con un pH de 7,1 y leucos de 20 a 30 por campo y esterasa leucocitaria, nitritos positivos. Con eso, ¿cuáles son sus diagnósticos? Podría haber presentado un episodio de una convulsión, pero porque ya tiene el antecedente del trauma craneoencefálico, yo me imagino que el valproato de magnesio es porque ya ha tenido convulsiones previas. Entonces, como tal, ya es un paciente con este convulsiones y no alcancé a ver los laboratorios. ¿Se los pongo de nuevo? Sí, sí se puede. Son esos. No se ven los laboratorios, doctor. Es que yo solo veo el caso clínico. A ver.
¿Ya los ves? Sí, Ok. ¿Ya los alcanzas? ¿Todavía los ven? Sí, sí, se ven, Doc. Ok. Entonces, con lo que les acabo de decir, ¿qué diagnósticos integran? También podría ser una infección de vías urinarias porque tuvo en la exploración puntos ureterales positivos y por el ego. Ujú. también como un antecedente de prehipertensión por la presión que estaba manejando en ese momento. Tenía baja la diastólica, me parece, pero tenía 130 y tantos, 69 creo. Mm, Pues de hecho la presión arterial, si ustedes han estado, bueno, los que estén en servicio social, cuando les llega un paciente con dolor, alguna situación así, también se puede elevar y no quiere decir que sea hipertenso, ¿no? Entonces aquí lo importante es el antecedente que ya tenía su paciente, que ya había generado crisis convulsivas postraumáticas. Entonces, ¿qué menciona la literatura? Que cuántas convulsiones ya es un estatus, ya es una epilepsia. Dos convulsiones después de bueno, sí, después de 24 horas. No. Más de dos convulsiones separadas entre sí por 24 horas aproximadamente. Ujú. ¿Ya lo ven? ¿Sí se ve la pantalla? Ya, ya se ve, doctor. Sí, Ok. Bueno, entonces vamos a empezar, pues más o menos. Entonces, cuando los pacientes ya tienen un evento convulsivo ya previo y ya se cumplen los criterios para una epilepsia, pues van a haber muchos factores que los pueda desencadenar, ¿no? Cuando no los presentan, pues existen también factores que los desencadenan, como por ejemplo la hipoxia o los traumas, que son las principales causas. Y cuando los pacientes ya tienen un proceso ya identificado o la enfermedad como tal, pues las infecciones van a ser las primeras que van a generar un descontrol y van a generar pues que presenten las convulsiones. Entonces, las convulsiones o las crisis convulsivas las vamos a definir como la presencia de signos y síntomas secundarios a una actividad anormal de las neuronas, que va a tener pues los impulsos nerviosos de manera excesiva, asincrónica y que deben durar menos de 5 minutos, ¿ok? Eso quiero que se lo queden bien en la mente porque antes decían que era hasta 30 minutos, pero se dieron cuenta que si comparaban a los pacientes para poner la definición de crisis convulsivas en 5 minutos y 30 minutos, se dieron cuenta que a los 30 minutos, cuando recuperaba o llegaba a recuperar el paciente, pues ya tenía un daño neurológico, pues ya pues ya localizado. Entonces, por eso decidieron poner el tiempo de 5 minutos, ¿ok? De ahí las crisis convulsivas, pues las vamos a dividir, ahorita vamos a ver bien la clasificación, pues en focales y generalizadas. ¿Cuál es la diferencia? Que las focales van a ser solamente dentro de una red neuronal limitada y que van a dañar solamente a una zona del cerebro, ¿ok? Y las generalizadas, pues van a ser esa misma red neuronal que está súper excitada, va a dañar a ambos, zonas del cerebro o a diferentes zonas como la corteza o dependiendo la zona, pero van a ser, no una, van a ser distintas. Ajá. Y eso es lo que genera que entonces el paciente pueda, cuando convulsiona, pues tenga movimientos de las manos, de los pies y puedan tener la característica que algunos o se hacen popó o se hacen pipí o algunos no. En el caso de la epilepsia, menciona que son dos o más convulsiones no provocadas, las cuales ocurren en menos de 24 horas. Ajá. Y estas, como les decía, van a estar presentes cuando la epilepsia se va a descontrolar, cuando tengamos algún agente causal externo. Pero si el paciente, después de que tuvo su trauma, ya presentó convulsiones, pues ya sería una epilepsia. Cuando la epilepsia no se llega a controlar, que sigue convulsionando y convulsionando y convulsionando, le vamos a llamar estatus epiléptico.
que son 2 o más eventos de convulsiones sin recuperación total de la conciencia entre cada convulsión. Y esta tiene una duración de 30 minutos o más de la actividad del paciente, ¿vale? Que va a estar convulsionando más de ese tiempo. Cuando persisten estas convulsiones, que a pesar de que nosotros le damos tratamiento y no remite, le vamos a llamar estado epiléptico refractario, que es como les decía, son crisis convulsivas que son persistentes y que a pesar del tratamiento anticonvulsivante de primera y segunda línea, pues no pueden revertir y pueden llegar a durar de 60 a 90 minutos. ¿Ok? Después de esto, si el paciente persiste a pesar de la primera y la segunda línea convulsionando, le vamos a llamar estado epiléptico suprarrefractario, que son aquellas convulsiones continuas de más allá de 24 horas, que a pesar de que ustedes ya le dieron primera, segunda, tercera línea y lo indujeron al coma, pues persiste con las convulsiones. Y pues hay otras definiciones que en urgencias pues no las presentamos mucho, pero es importante que ustedes conozcan, que es el estado epiléptico no convulsivo. Este va a ser la presencia de alteraciones de la conciencia y la actividad clínica del paciente, o sea, puede llegar a estar con espasmos faciales o nistagmos. Y esta actividad pues obviamente solo va a ser evidenciada con un electroencefalograma, ¿ok? Entonces, como les decía, para poder decir que tiene una crisis convulsiva o quién está provocando las crisis convulsivas, pues tenemos muchas etiologías. Existen las condiciones perinatales, que son las malformaciones cerebrales que tiene el paciente, cuando son niños, infecciones intrauterinas, la hipoxia al nacimiento o traumatismos. Las metabólicas, que son como las que más vemos nosotros, que sería la hipernatremia, la hiponatremia, una muy común, la hipoglucemia, eh, y entre las más raras, pues serían, por ejemplo, una encefalopatía hepática, pero esta ya es cuando ya tiene una clasificación de Westhaven tipo 4. Por sustancias puede ser, claro que sí, los antidepresivos, las benzodiazepinas, perdón, las benzodiazepinas no, discúlpenme, los antidepresivos, el alcohol, las intoxicaciones por cualquier tipo de alcohol, algunos tipos de antibióticos y pues sustancias nocivas para la salud como cuáles, pues la cocaína o las anfetaminas. Y pues obvio, las más comunes van a ser el trauma, eso quédenselo bien en la cabeza porque es la causa principal posterior a las infecciones. En los pacientes, pues también las abstinencias pueden dar, la principal va a ser el alcohol. En las metabólicas también podríamos englobar lo que serían las emergencias hipertensivas cuando ya haya daño a órgano blanco. Y pues en algunas otras podemos tener pues las enfermedades cerebrovasculares, las hemorragias intracraneales, los tumores o las infecciones intracraneales. ¿Cómo lo va a clasificar? Actualmente la ILAE es la única que ha tenido las clasificaciones y no ha cambiado casi nada. Les decía yo, tenemos las convulsiones de tipo focal y las generalizadas. Las focales ya habíamos dicho que van a ser aquellas que afecten solamente una área del cerebro, como puede ser el lóbulo temporal, el frontal o cualquiera de ellos. Y de ahí tenemos las generalizadas que van a ser aquellas que afecten a los dos lóbulos cerebrales y las de inicio desconocido. En las generalizadas, que son las que tienen más clasificaciones, va a ser dependiente de la clínica que presenta el paciente. ¿Cuáles tenemos? Pues las crisis de ausencia, que pueden ser típicas o atípicas, que van a ser movimientos breves y repentinos, con un lapso de pérdida de la conciencia, sin pérdida del control de la postura del paciente. Las mioclonías, que van a ser contracciones musculares breves, repetidas, en alguna parte del cuerpo o del cuerpo entero. Las crisis atónicas o estáticas, que va a ser la pérdida repentina del estado de conciencia, que va a durar de 1 a 2 segundos, con presencia sin presencia de movimientos del tono muscular, pues sí, sin presencia de movimientos anormales, como son ya en las tónico o en las clónicas. Y después de ahí tenemos las tónicas, que van a ser ya las contracciones musculares sostenidas, que van a comprometer a uno o varios grupos musculares, o sea, las manos, la boca, la cara o las extremidades inferiores.
Y las clónicas, que van a ser aquellas sacudidas bruscas y rítmicas, casi siempre simétricas, que van a comprometer igual a cualquier grupo muscular. La diferencia es que una va a ser solamente la contracción y la otra va a ser el movimiento de los músculos. Entonces, con eso, pues usamos también la clasificación de crisis tónico-clónicas, que van a ser de inicio súbito con pérdida de la conciencia y principalmente van a cursar con un periodo posictal que puede prolongarse varios minutos. La característica de las tónico-clónicas es que hay una contracción y una sacudida involuntaria de varios grupos musculares. ¿Ok? ¿Por qué se dan las convulsiones? Pues bueno, todo va a estar dado por un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso lo que va a hacer es que va o inhibir o excitar a cierto grupo de células. Entonces, en el sistema nervioso vamos a tener pues neuronas que van a formar una red neuronal. Estas se van a estar comunicando entre sí a través de los espacios sinápticos. Esta red neuronal pues va a generar impulsos nerviosos que los vamos a llamar potencial acción para que pueda entonces excitar o inhibir a la membrana. Cuando este potencial de acción se activa, lo que va a hacer es que va a generar a nivel de la membrana que los iones puedan entrar o salir. Permítanme. Ahí se ve de nuevo. Sí, doctora. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, si nosotros recordamos, en la célula vamos a tener ciertos tipos de canales, ¿no? Y que van a dejar que entren ciertas sustancias, como el sodio, como el potasio, como el calcio, que serían los importantes. Como les decía, este flujo de iones que entran y salen lo van a hacer a través de la membrana y este mismo impulso, cuando llegan a la parte terminal del axón, van a generar algo que se llama sinapsis. ¿Ok? Muy bien. En esta sinapsis, digo, este, este impulso nervioso o este impulso nervioso que generan las neuronas van a estar controladas por neurotransmisores que yo les mencionaba. Y entonces se va a liberar a nivel del espacio sináptico y van a actuar tanto para los receptores de las neuronas postsinápticas como para la parte del espacio sináptico. Pero en la parte de las neuronas postsinápticas se van a encargar de excitar o de inhibir este potencial de acción dependiendo de qué receptor esté presente o esté alterado. Esperen, que no se quiere cambiar. Ahí está. Muy bien. Entonces le decía que existen dos tipos de neuroreceptores, que van a ser los excitatorios, que van a ayudar o facilitar que ese impulso haga cambios a nivel de la neurona, o inhibitorios que van a impedir que ese impulso haga cambios en la neurona con respecto a la entrada o salida de ciertos iones. En las crisis convulsivas va a haber un cambio de despolarización que les decía por la entrada o salida de ciertos iones. Entonces, todo va a depender del tipo o Doctora, del número de... Mande. creo que no se cambió la diapositiva. Seguimos Ya se viendo la de cambió. fisiopatología. Ajá, la primerita. Que todas dicen fisiopato. A ver, espérame. Listo, gracias, doctora. Ah, ya la quité. Espérenme. Se la vuelvo a poner. A ver, ¿ya se ve? Sí, ya Sí. se ve, doctora. Muy bien. Entonces decía que hay dos tipos de neurotransmisores, los excitatorios y los inhibitorios. Cuando existe el impulso eléctrico en las neuronas, pues el cambio en la despolarización de la membrana
y del daño que tenga la célula va a depender de estos dos tipos de neurotransmisores. El exceso puede ser generado por un exceso de neurotransmisores excitatorios o una inhibición de estos mismos neurotransmisores. Entonces, cuando llega un impulso eléctrico, lo que va a generar al final del axón va a ser que se abran los canales de calcio y entonces se entre demasiado que pueda estimular la parte presináptica de la neurona. Cuando existe un impulso que genere o que active al neurotransmisor excitatorio, va a estar dado por el glutamato, ¿ok? Y cuando hablamos de es que no sé por qué se tarda tanto en cambiar, espérame. Y cuando hablamos de un impulso inhibitorio, va a estar dado por el AMPA y el N-metil, digo, por una porción del GABA. Por una porción del GABA exactamente. En el caso de lo del glutamato que les mencionaba, pues va a ser sus receptores de va a ser el N-metildiaspartato y el AMPA. Estos van a generar que se abran más canales de sodio y de calcio y entonces se va a iniciar una despolarización del impulso nervioso a nivel de la membrana. En el caso de la parte inhibitoria va a estar dada por el GABA. ¿Qué receptor le va a ayudar? Pues va a ser el GABA A. Y esto va a hacer que entonces los canales de cloro entren a la neurona y entonces inhiban el impulso eléctrico y por eso se dan igual las convulsiones. A nivel de las crisis convulsivas, lo que les decía, pues puede ser tanto por el impulso excitatorio o por el impulso inhibitorio. En el caso que es el más común, en el caso de la activación de los receptores excitatorios, pues son más rápidos y dura más. Y esta va a estar dada por lo que les decía, que hacen que se abra el canal de calcio y despolaricen más rápido la membrana. Esta es muy común, por ejemplo, en las lesiones cerebrales o en los tumores, o muy común igual, por ejemplo, en los traumas. Y bueno, este dibujito es el mismo, es lo que les explicaba. Se ve la misma diapositiva que la segunda de fisiopatología, doctora. Pero, ¿ya se ve? Ya se ve. ¿Y ya cambia? Vemos el dibujito. No, ¿por qué no cambia? Ahora sí ya debemos abordar. A ver, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico de nuestro paciente? Pues primero, lo que debemos de saber es primero, ¿el paciente ya convulsionaba? ¿Tenía alguna enfermedad? ¿Es la primera vez que ha convulsionado? De ahí, pues obviamente preguntar todo, ¿no? O sea, cuándo convulsionó, a qué hora convulsionó, cuánto duró la convulsión, qué movimientos tuvo, si solamente se puso así como tenso, si movió las extremidades, si tuvo presencia de saliva, si se orinó, se hizo popó, porque entonces ustedes así ya lo que van a generar o van a estar viendo es, o más bien ya en su cabeza van a tener qué clasificación le van a dar a sus convulsiones, ¿ok? Otra cosa importante, como lo vimos en las definiciones, es ¿se dio o no se dio la convulsión? Y si se dio la convulsión, ¿el paciente recuperó el estado de alerta, sí o no? ¿Para qué? Pues para ver qué tipo de convulsión, o si ya tenía la convulsión, qué tipo de epilepsia descontrolada tenía o si ya estamos en un estatus epiléptico, ¿ok? ¿Eso sí cambió o no cambió? No, no cambió. Seguimos viendo abordaje. Ya. Yo no sé. ¿Así la ven completa o ven nada más como las... Se Nada ve más se como si ve como si compartiera estuviéramos su en PowerPoint. pantalla. Ajá. A ver, espérenme. No. Hay una opción en que dice compartir pantalla en avanzados, perdón, que solo se comparte la presentación. No sé si esa le sirva. ¿Dónde? Hay una opción que cuando le ponen compartir pantalla hay como pestañitas arriba y en avanzados aparece como
la presentación nada más o presentar el PowerPoint y ya aparece. No sé si le funciona esa. Pues según esa es la que estoy poniendo, pero no sé qué onda. A ver. A ver. Es que ahí ven la presentación, ¿no? Nada más como el PowerPoint. Como No, el ahí se ve PowerPoint. como si compartiera pantalla más bien. Y aquí ya se ve completa. No, se sigue viendo igual. Mm. ¿Y ahí se ve completa o no? No sé las demás, pero a mí no me carga, se sigue viendo igual. Sí, no. Creo que sí, ya. Ya ¿Ya? se ve completa. Ya se ve. ¿Y ya cambió? Sí, Sí, Bueno, va. Y entonces, lo que les decía, continuamos a todo lo que le tienen que preguntar al paciente, y pues de ahí sí ya tenía como la epilepsia ya marcada o ya se sabía que era un paciente que convulsionaba, lo principal es buscar el factor desencadenante y tratarlo. ¿Qué vamos a hacer? Es la primera vez que convulsiona y entonces nosotros lo vamos a clasificar. ¿Cómo fueron las convulsiones? ¿Solamente se movió, solamente perdió el estado de alerta o perdió el estado de alerta, se movió y se hubo contracción muscular? De eso, ¿cuánto tiempo duró? ¿Persiste la convulsión? ¿Cuánto tiempo? Acuérdense. ¿Cuánto tiempo quedamos cuando ya hablamos de un estatus epiléptico? más de 5 minutos. De un estatus epiléptico. 30 Así más de minutos. 5 minutos. Cuando hablamos de estatus es más de 30 minutos, exactamente. ¿Ok? Y las convulsiones deben de ser menos de 5 minutos. Ok. Y entonces cuando llega con ustedes, lo primero que vamos a hacer es signos vitales, ¿ok? Signos vitales, mi paciente está estable o no está estable. Está estable, pues empezamos a buscar la causa, no está estable, estabilizamos. Hacemos un interrogatorio dirigido acerca de lo del evento y antecedentes de importancia del paciente y empezamos a tomar paraclínicos. ¿Qué paraclínicos le tomarían a un paciente? Biometría. Una biometría, ¿por qué? Para ver si no es por una infección, una gasometría o Si un paciente se cae y convulsiona, los leucos van a subir solamente por el puro trauma. ¿solo sería en laboratorios o podemos solicitar de imagen como una tomografía para identificar si hay alguna hemorragia o el trauma creó alguna afección, alguna fractura o algo por el estilo? ¿Qué le podrían pedir? ¿Qué se les ocurre? un electroencefalograma? El electroencefalograma es ya tal cual el último que se pide, porque acuérdense, nuestro tema es de urgencias. Pues una gasometría. ¿Para qué yo pediría una gasometría?
Porque lo principal que, bueno, nos mencionó que una de las cosas principales que se alteran son los electrolitos, lo metabólico, ver cómo está. Pero en Lagazo, por ejemplo, Bueno, mi hospital, en Lagazo no tiene electrolitos. bueno, para ver si tiene un estado hiperosmolar o una cetoacidosis o Pues si tú algo. sospechas exactamente en un aceto, pues le pido un Lagazo, ¿no? ¿Qué otra cosa le pedirían? Viri Rossi, Los electrolitos, pues para descartar una hiponatremia o algo parecido. O sea, una muy alteración bien. hidroelectrolítica Entonces, signos vitales, ¿por qué? para ver si está A- estable o no. Aparte de eso, ¿para qué? Mm, Para ver si hay alguna compensación que esté haciendo con la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o que aumente la presión. En sus signos vitales, ¿ustedes qué piden? ¿O qué es lo de esencial en los signos vitales? Frecuencia cardíaca, ¿no? Una. ¿Qué otra La, cosa? la La respiratoria, temperatura, tensión arterial. Ujú. ¿Qué otra cosa? este, La glicemia, acuérdense, la glicemia. Entonces nosotros, si le pedimos una glicemia y tiene hipoglucemia, hay algo que se llama fases de deterioro neurológico de la hipoglucemia. Y en una de esas fases el paciente convulsiona. Entonces, primero, para eso son los signos vitales también, ¿ok? ok, De ahí, si no tiene hipoglucemia, empiezo a buscar otra causa. Les dije que la segunda causa, la primera siempre en este paciente pues va a ser el trauma. Pero aquí, pues ya vimos, ya descartamos la hipoglucemia, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué otra podríamos tener? Lo revisamos, ¿no? Y dijimos que la siguiente causa va a ser un proceso infeccioso. Y si yo les estoy diciendo que su paciente tiene puntos ureterales, pues digo, le pido un examen general de orina. Y de ahí le puedo pedir la VH en contexto de que sospeche de una infección de vías urinarias para ver cómo está la respuesta leucocitaria a nivel sanguíneo, ¿no? Y de ahí, o sea, ya tengo eso y tomamos, yo les dije, se mueve la contracción muscular, el músculo se destruye. Y cuando se destruye el músculo, empieza a aventar sustancias al torrente sanguíneo que van a hacer que entonces puedan llegar hacia, hay una sustancia, bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso, pero pueden llegar a generar lesión renal por todo el tiempo que estuvo convulsionando. Hay una complicación que se llama rhabdomiólisis que es secundaria a que es secundaria a una contracción involuntaria de los músculos por mucho tiempo que genera la destrucción de sustancias del músculo y entonces nos puede generar una lesión renal. Entonces, por eso le pediríamos una química sanguínea para ver si generó o no una lesión renal y sus electrolitos séricos, como ya lo dijeron, ¿no? Para descartar algún otro tipo de foco infeccioso. Y ya a nivel de gabinete, como lo mencionaba alguna de sus compañeras, pues pedimos la tomografía de cráneo para ver si no sangró, para ver si no tiene alguna tumoración, algún proceso infeccioso como un absceso, ¿ok? Y el electroencefalograma, pues sería, es el de elección, ajá, es el estándar de oro, pero en urgencias nosotros no protocolizamos como tal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la epilepsia, pues vamos a buscar la causa y vamos a tratar la causa, que es lo que nos interesa. El abordaje diagnóstico, ya se los dije, el electroencefalograma va a ser el estándar de oro, pero pues tenemos otras opciones antes de irnos luego, porque en muchas unidades o donde ustedes estén ahorita haciendo su servicio social, pues obviamente no cuentan con un electroencefalograma. Y nuestra evaluación siempre va a ser el ABCDE, ¿ok? ¿Qué más le vamos a pedir? Ya les dije, a la evaluación y el manejo depende mucho de lo que ustedes hagan al inicio con el paciente. Tomar signos vitales que incluye la toma de la glicemia para ver si no tiene una hipoglucemia, buscar un foco infeccioso
y en caso de que tenga alguna lesión a nivel intracraneano que se sospeche de una infección, una neuroinfección, pues hasta se podría utilizar la opción de una punción lumbar. ¿Cuál va a ser nuestro manejo? Pues el primer manejo cuando tenemos una crisis convulsiva en agudo, el manejo va a estar con benzodiazepinas, ya que estas, como les dije, van a actuar a través de ciertos receptores, como cual en el caso de las benzodiazepinas, pues la porción de los GABA, principalmente en el GABA A, y va a hacer que entonces haya ya el intercambio normal de calcio y entonces que la convulsión cese. Tenemos otras tipos de benzodiazepinas porque todos dirían, pues el diazepam. Pero no, lo que necesitamos nosotros son benzodiazepinas que tengan una duración corta o ultra corta. ¿Y cuáles son las que tenemos? Pues puede ser con el midazolam, el lorazepam, eso no lo tenemos nosotros, pero el que más se utiliza pues sería el midazolam, por ejemplo, en mi unidad hospitalaria. Y cuando persiste con las convulsiones, podemos tener otro tipo de benzodiazepinas que tienen una duración prolongada, que puede ser el uso del diazepam. El manejo de los pacientes, pues va a estar dado principalmente, ahorita es como a grandes rasgos, pero hay ciertas fases del tratamiento. No todos decimos, pues al diazepam a todos, o DFH a todos. No, tiene que ver mucho con, dependiendo del tiempo de evolución de la convulsión o si ya está en un estatus epiléptico. Otro medicamento que utilizamos es la DFH, ya que esta va a actuar a nivel de los canales lentos de sodio. Ajá. Y entonces va a hacer que en vez de que se active de manera adecuada la bomba sodio-potasio ATPasa y pueda hacer su adecuado manejo o su adecuada entrada de su adecuada salida de 3 sodios y adecuada entrada de 2 potasios. Actúa principalmente en esa y en los canales de sodio lentos. Tenemos otros medicamentos. Ay, ese va a empezar. Dejen que cambie. Tenemos otros tratamientos que van a ser divididos en primera línea, segunda línea, tercera línea y pues el coma como tal. Permítanme tantito. A ver, me dicen de nuevo si se ve o no se ve. Ahí se ve la pantalla completa. Se ve la presentación. A ver, veamos de nuevo. Muy bien, creo que a ver. Creo que ahora sí ya va a jalar. Ujú. Uy. A ver, niña, ¿se ve la pantalla completa? Sí, ya se ve. Muchas Sí, gracias. Va, ya cambia, ¿no? Sí, sí, cambia. sí. Muy bien. Tenemos otros manejos que igual puede estar dado posterior a que ya se controlen las convulsiones, pero ya como tratamiento pues de egreso, ya que su mecanismo de acción o su tiempo de duración de tratamiento es prolongado y el mecanismo igual, como el valproato de magnesio que va a actuar también a nivel del GABA. Tenemos el levetiracetam, que igual es dependiente de los receptores del GABA y pues más que nada actúa a nivel de los canales de calcio para que puedan hacer ese cambio de entrada y de salida. Acuérdense, mucho calcio dentro de la célula genera más daño y hasta muerte.
Pero como les decía, el tratamiento de las crisis convulsivas va a estar dado principalmente por tiempo. ¿Qué vamos a preguntar? El tiempo de evolución de la crisis convulsiva o del estatus epiléptico y preguntar, pues si duró menos de 30 minutos, nuestro éxito de que el paciente se recupere y no convulsione va a ser hasta del 80%. Pero si ya llegó y ya lleva como 2 horas convulsionando o más, pues es casi del 40, ¿no? Los pacientes ya llegan pues casi en coma y se tienen que hacer otros abordajes y más pues proteger la vía aérea. Tenemos por fases nuestra fase de estabilización, que son de 0 a 5 minutos, que vamos a hacer. La estabilización principal, que es el A, B, C, D, E. ¿Ok? Ver tiempo desde que inició hasta el momento de que llega el paciente, signos vitales, evaluar, ponerle sí o no si necesita oxígeno. Ojo, no todos los pacientes necesitan oxígeno. El oxígeno genera reactantes de fase aguda, peróxido y todo eso, y genera más lesión cerebral. Entonces, si tiene menos de 90% de saturación, se pone punta, si no, se deja así. Monitorización electrocardiográfica, checar cómo está la frecuencia cardíaca, checar cómo está el ritmo, checar la glucosa, porque a lo mejor ya les dije, puede estar generada esta convulsión por una hipoglucemia. Si tiene algún otro antecedente, como el consumo de alcohol, sí, pues tratar la causa, ¿no? Que sería la abstinencia. De ahí se identifica la causa, sí o no. ¿Sigue convulsionando? Pues si sigue convulsionando, vamos a pasar al tratamiento de primera línea, que son las benzodiazepinas. ¿Cuáles podemos poner y cuáles tenemos nosotros? El midazolam, el lorazepam, el diazepam. El lorazepam ese se tiene más, pero en el único lugar que yo he visto son en el tercer nivel. En nosotros que somos segundo nivel casi no lo tenemos. Tenemos más midazolam y diazepam. Pero también hay que valorar, nuestro paciente es un paciente completamente sano, tiene alguna otra patología, porque los pacientes renales tienden a eliminar la sustancia en más tiempo, a diferencia que los pacientes normales como nosotros. Y aparte porque el midazolam tiene 5 metabolitos que tardan en eliminarse, ¿ok? Eso es en nuestra fase 1, pero volvemos a lo mismo. ¿Mi paciente sigue convulsionando, sí o no? Vamos a nuestra fase temprana inicial, que es de los 5 a los 20 minutos, y tenemos entonces agregar otro tipo de medicamento, por ejemplo, si está disponible, ¿ok? El fenobarbital. Sigue convulsionando nuestro paciente, entonces nos vamos a la fase 2. La fase 2 ya incluye la fenitoína, que es la DFH, donde se da un bolo de inicio y un bolo de mantenimiento. Esta fenitoína, lo que va a generar, ya les dije, actúa a nivel de los canales de sodio lentos. Tenemos la opción de fenitoína IV, el ácido valproico, el levetiracetam, pero primero siempre debe ser la fenitoína I. Esto ahí donde ven en la pantalla que dice 2A son los niveles de evidencia. Quiere decir que si tiene A, y obviamente lo mejor sería que tuviera el 1, es que tiene mayor nivel de evidencia y que tiene mayor nivel pues, de mejoría o de éxito en el tratamiento. Si ninguno está disponible, pues hacemos mano del fenobarbital, pero ya a dosis más altas. Sigue convulsionando nuestro paciente, pues nos vamos a una tercera fase, que es una fase que dura de 40 a 60 minutos. ¿Qué podemos dar? Pues ya dosis, pero anestésicas de los siguientes medicamentos: tiopental, midazolam, fenobarbital o propofol. Y siempre estar monitorizando a nuestros pacientes. Aquí deberíamos de tener una monitorización, no el electroencefalograma, porque nada más es un estudio, pero hay aparatos exclusivos que se ponen para ver la actividad neuronal al momento que se está tratando el paciente. Obviamente eso se ve más en la terapia intensiva. Lo que queremos nosotros es generar como un coma inducido al paciente, y por eso se usan ya dosis anestésicas mayores de estos medicamentos para mantener al paciente y que no convulsione, para prevenir otras complicaciones que ya les había mencionado. Estas son las dosis, pues ahorita yo creo que no sería necesario que nos metiéramos en eso. Y cuando hablamos de estado epiléptico refractario, se va a dar ya un tratamiento más agresivo, ¿ok? Y principalmente ya es en manejo en la UCI, porque los pacientes, los medicamentos, algunos, por ejemplo el DFH, actúa a nivel cardíaco y podemos tener hasta una parada cardíaca. Entonces estos medicamentos o estos pacientes deben de estar monitorizados de manera estricta en una unidad de cuidados intensivos. Aquí está, como les decía, es un estadio 1, estadio 2, estadio 3 y el estadio 4, que ya tiene que ver con el estatus epiléptico suprarrefractario, ¿ok?
es lo mismo, pero siempre el tratamiento de base es el control o la causa aparente que generó la convulsión. Y siempre todo esto debe de estar dado en los primeros 60 minutos. Obviamente a todos no, o no nos llegan los pacientes así, ¿ok?